Aquí tenéis el pensamiento diabólico de Satanás, ser semejante al Altísimo. Y entonces se produce la caída de Satanás. ¿Vosotros creéis que Dios puede tener al lado de su trono algo que no sea santo? ¿Creéis que puede estar ministrando al Señor alguien lleno de pecado? No. No solo en el cielo, hermanos, también en la tierra. Cuando el pecado afecta a un creyente, ese creyente está inhabilitado para el ministerio. ¿Qué tipo de pecado inhabilita para el ministerio? Por ejemplo, un pecado que inhabilite para el ministerio. Insultar a un hermano. Muy bien. Otro pecado que inhabilite para el ministerio. Criticar a un hermano. Otro. El adulterio. Muy bien. Todos esos pecados inhabilitan para el ministerio, ¿verdad? Pero hay pecados que no se ven, que inhabilitan para el ministerio. Por ejemplo, la envidia. ¿Inhabilita también para el ministerio o no? ¿La ve alguien? La hipocresía es la peor de las mentiras. Porque una mentira dicha con la boca, casi siempre cazas a la persona. Tarde o temprano lo cazas. Viene por ahí tu hijo y te dice, mira, papá, me resbaló el jarrón, y tú sabes que no le resbaló el jarrón. Tú sabes que tocó lo que no debía tocar. Es un simple ejemplo, ¿verdad? Hay mentiras muy serias que con el tiempo los descubres. Pero la hipocresía es el peor de los engaños porque aparentemente es lo que realmente no es. Ese es un mentiroso personal y el hipócrita no debe ministrar delante del Señor. El Señor quiere personas creyentes que vengan a su presencia levantando manos limpias sin ¿qué? Ira ni contienda. Bueno, ahí está. Ahora, por favor, jóvenes y hermanos mayores, echad, yo no quiero poner ningún ejemplo, pero echad una panorámica, una vista panorámica a la iglesia de hoy. Por favor, ¿hay iras y contiendas en las iglesias? ¿Sí o no? ¿Hay divisiones en las iglesias? ¿Sí o no? ¿Está la iglesia limpia para ministrar al Señor? ¿Por qué creéis vosotros que el cielo está tan silencioso en nuestro tiempo? ¿Por qué? ¿Porque Dios no contesta las oraciones por capricho? Porque tiene un pueblo sucio delante de él. Así. Y es hora de que dejemos de pensar tanto en la defensa de doctrina y comencemos a confesar nuestro pecado delante de Dios. ¿Entendéis esto o no? La doctrina no necesita nuestra defensa, necesita nuestra predicación. La vida necesita nuestra restauración delante del Señor. ¿Comprendéis esto o no? Dejémonos de iglesia estructura para comenzar por iglesia espiritual y volvamos a lo que es esencial. Y el pueblo de Dios viene al culto permanentemente y que yo sepa, casi nunca hay una indicación de confesión de la iglesia delante del Señor. Por lo menos decir al Señor, Señor, estamos aquí y somos conscientes de que no estamos debidamente delante de ti. Señor, venimos a decirte, perdónanos, porque queremos ministrar hoy un culto santo en tu presencia. ¿Es esto habitual en nuestras iglesias? ¿Qué va? Es hora de sacar la capa de religión y comenzar por una identificación personal con Cristo. Este ser no podía ministrar. De modo que, ¿qué ocurre? Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo, ¿qué hizo? Te eché del monte de Dios, fuera. La primera cuestión es que este ser cayó, fue apartado del ministerio celestial. Claro, no puede volver más a ese ministerio. ¿Por qué? Porque no tiene salvación. No hay perdón para su pecado. Derribado a tierra como los pecadores, versículo 17, se enalteció tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te arrojé, al final del versículo, te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. De manera que fue derribado a tierra. Ahora, versículo 18, ¿qué fue lo que Dios sacó de Satanás? La belleza, la sabiduría, el poder, ¿qué fue lo que sacó de Satanás? A ver, versículo 18, leámoslo. ¿Qué fue lo que sacó Dios de en medio de él? El fuego, ¿no? El simbolismo es muy interesante. Satanás se llamaba Lucero. Era un ser brillante. Por su propio fuego, por el fuego de Dios. Por el fuego de Dios. ¿Qué fue lo que Dios retiró de él? El fuego. Luego, de Lucero, hijo de la mañana, viene a ser el príncipe de las tinieblas. No tiene luz. Ya no es luz.
Pero como él sabe que no tiene luz, ¿se disfraza de qué? De ángel de luz. De manera que aquí tenéis una de las acciones de Satanás. Se está disfrazando. ¿Y este está destinado a qué? Versículo 19. De manera que este que tenía tanto deseo de ser, dice la Biblia, tú vas a dejar de ser. Y este ser que quería gobernar sobre la creación de Dios, estar en el gobierno de la tierra en lugar del hombre, tener un trono al lado de Dios, tiene reservado un espacio literal en la nueva creación de Dios que se llama el lago de fuego, de donde nunca jamás podrá salir. Yo no sé si los creyentes podremos ver el lago de fuego o no, yo no lo sé, pero hay indudablemente una referencia continua y permanente a lo que no debe ser. Y probablemente Dios guarda eso como ejemplo a las nuevas generaciones. No olvidemos que habrá gente viva de las naciones aquí en la nueva tierra. Como referencia de lo que ocurrió en un tiempo, para gloria de la justicia de Dios, se mantiene eso. Un lugar bíblico que es inaugurado no por los demonios, sino por dos hombres, que son el anticristo y el falso profeta. Pero aquí tenéis la panorámica de las consecuencias del pecado. Hermanos, el pecado no tiene poca importancia, tiene mucha importancia. No hay pecados grandes y pecados pequeños. No hay pecados veniales y pecados mortales. Hay pecados. Es verdad que hay distintos grados de castigo según el pecado cometido. Esto también es cierto. Pero por eso dice el Señor que en el juicio será más tolerable el castigo a los de Sodoma y Gomorra. Más tolerable quiero decir que va a ser un castigo más tranquilito, más llevadero que a estos. Y el Señor Jesús murió por todos nuestros pecados, ¿sí? Los grandes y los pequeños, naturalmente. Todo pecado tiene una sentencia. La paga del pecado es muerte. Por tanto, ojo con el pecado. El decir que la Iglesia debe reformarse y renovarse no significa liberalizarse en cuanto a pecado. Esto es muy necesario tenerlo en cuenta. No se puede entender vida cristiana sin santidad. Esto está claro. Porque la vida cristiana consiste en vivir a Cristo, ¿no es esto? Y no hablemos solamente de los pecados grandes de homicidio y adulterio, hablemos de los pecados que nosotros consideramos chicos y que le damos tan poca importancia que estamos haciendo no solo acepción de personas, acepción de pecados. ¿Creéis que existe esto en nuestras iglesias o no? Acepción de pecado. ¿Qué te parece, Frank? Bueno, pero los que no se ven ya, aunque tú quieras, no lo ven. Entonces los líderes de la iglesia no pueden proponer a la iglesia ninguna disciplina. ¿Por qué? Porque no se ven. Tú ves al hermano don Pancracio que viene todos los domingos con su uniforme reglamentario al culto y se sienta en silencio con la cara muy baja y siempre está dispuesto a repartir folletos y resulta que insulta a su mujer en su casa, pero eso no lo ve nadie. Lamentablemente no lo distingue, no se puede. Pero hay una cosa muy curiosa. Yo quiero preguntaros, en vuestra experiencia eclesial, ¿habéis visto alguna vez, Dios quiera que nunca lo veáis, ¿habéis visto alguna vez poner fuera de comunión a una persona, hombre o mujer, por adulterio? ¿Lo habéis visto? Es triste, ¿verdad? ¿Habéis visto poner a alguien por malediciente fuera de comunión? ¿Habéis visto a la iglesia reunida y que los ancianos de la iglesia digan solemnemente: queridos hermanos, sentimos mucho en el nombre del Señor poner fuera de comunión, según la norma bíblica establecida por Pablo en 1 Corintios 5, a nuestro hermano o a nuestra hermana, fulano de tal, porque es un malediciente? ¿Qué significa eso, hermano? Significa que habla mal de todo perro y gato. Es su deporte favorito. ¿Y qué dice Pablo de esas personas? Con el tal, ni aún comáis. Tan malediciente es el que dice mal como el que escucha. No hay malediciente sin oreja que escuche la maledicencia, porque solamente hablan con las paredes los locos. Y el malediciente es una persona muy espiritual, ¿verdad, Efraín? Espiritualísimo. Cuando sales del culto de la mañana, después de alabar al Señor, te vendrá el santo de los santos por la esquina y siempre
además de bueno, es cariñosísimo. Te pone un brazo por el hombro y te dice susurrándote en el oído, ¿sabes qué? Cuando oigas ¿sabes qué? Ponte en guardia, porque detrás del ¿sabes qué? No te va a venir diciendo, ¿sabes que hay una bendición tremenda en la iglesia? Al hermano fulano le han subido el sueldo en la oficina, eso nada. Mira, qué bendición tan grande, el hermano fulano se ha comprado un chalet en la sierra. No, eso jamás. Te va a decir, ¿sabes qué? Me he enterado que fulano, basura por esa boca. ¿Por qué lo dice? Por dos razones, porque tiene un oído dispuesto a oír. Te lo digo reservadamente, solamente para envenenarte, nada más. No hay otra opción ahí. Y además de eso, tú tienes dos soluciones inmediatas cuando te venga el santo de turno a hablarte mal de otra persona. ¿Sabes cuál es? Un momentito. Me vienen a hablar de Palomares. Voy a Orfila un día y viene uno y me dice, ¿sabes qué, Palomares? Digo, un momentito. Palomares, ven un momento. Aquí este hermano quiere contarme algo de ti, como tú eres el afectado, quiero que estés presente. ¿Crees que habla? Ni hablar. O si te viene alguien y te dice, mira, es que sabes que fulano, momento, es un problema moral de fulano. Ancianos de la iglesia, vengan para acá, este señor tiene algo que decir del hermano, yo no quiero saber nada, fuera. Si ocurriese eso, terminaba el 99% de la maledicencia, ¿sí o no? Luego, ¿somos tan culpables como ellos? ¿Es verdad? Es verdad. La maledicencia es la carcoma del árbol de la iglesia, que derriba la iglesia cuando aparentemente está sólida por fuera. Ahora, hay otro tipo de maledicencia. Cuando se habla de un hermano, no personalmente, sino por un escrito. Cuando tú encuentres un escrito que hable mal de tu hermano, no importa quién sea, ¿sabes cuál es el destino de ese escrito, aunque sea un libro? El fogón de la cocina. Y si no tienes fogón de la cocina y no quieres quemarlo en la casa, ponlo en la papelera de los desperdicios y deja que se lo lleve el camión de la basura. No permitas en tu presencia que nadie hable mal de nadie que no está presente. ¿Está claro? Porque eso no edifica, destruye. Y el que no edifica a su hermano es un instrumento en manos de Satanás, destruyendo ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La obra de Dios. ¿Está claro? Lo veremos a lo largo de estos días. ¿Cómo funciona así Satanás? Porque Satanás tiene su religión, ¿eh? Y a Satanás le gusta mucho la gente religiosa, no la gente cristiana. Hemos llegado a la panorámica bíblica de Satanás destituido de su ministerio, despojado de su gloria interna, que es el resultado de la presencia de Dios en él, y reducido a la condición de un pecador condenado eternamente, sin posibilidad de salvación. Tremenda panorámica. Quiero deciros, queridos hermanos, recordaros que cuando Dios está presente en un creyente, se ve a Dios en el creyente. Alguien me dice, oye, tú eres medio carismático. No. Por ejemplo, Esteban está tan saturado del Espíritu de Dios en el juicio que cuando los hombres vieron a Esteban, ¿qué vieron en Esteban? Su rostro como cara de ángel, como el rostro de un ángel. Ahí el libro de Proverbios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Ya sabéis, las damas, no tenéis que comprar tanta cosmética. Bueno, los hombres también estamos usándola de vez en cuando. Bastante. Vamos degenerando, la raza degenerada. Pero esto, la mejor cosmética para un rostro atractivo es un corazón alegre. En cambio, el espíritu compungido dice que quebranta, enmohece los huesos. Así que fíjate tú, ese espíritu compungido es ese que anda siempre así, medio encorvado, estilo orangután. Espíritu alegre hermosea el rostro. Satanás no puede ser agradable espiritualmente por una razón: está desposeído absolutamente de la presencia de Dios en él. Ahora, la Escritura le da nombres a Satanás, distintos nombres. Algunos son los nombres personales que hemos visto: Lucero, Satanás, que significa adversario. Hay una enorme cantidad de textos donde aparece eso. Demonio o diablo. ¿Sabéis lo que significa diablo, verdad? Calumniador. De manera que fijaros qué calificativos. Le están llamando Satanás adversario, calumniador. Por eso, cuando la Escritura habla
En Apocalipsis, por ejemplo, dice que ha sido preso el acusador de los hermanos, el adversario, el que se está oponiendo permanentemente. De alguna forma el ministerio, uno de los ministerios malévolos de Satanás, es estar reclamando justicia a Dios por el pecado del pecador. A ver si puedo ilustrar esto. Satanás se presenta delante del Señor. Estoy poniendo un ejemplo, no es así, pero es para que entendamos esto. Y le dice al Señor, convoca el tribunal de Dios, y le dice al Señor, juez justo, ¿tú conoces a un hombre que se llama Samuel Pérez Millos? Sí, claro que lo conozco. ¿Tú sabes que este hombre a veces tiene ira? Sí. ¿Tú sabes que este hombre no te ama sobre todas las cosas? Sí. ¿Tú sabes? Y le pone una lista colosal de pecados. Y ahora, tú que eres el juez justo, has decretado algo, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Yo quiero que tú cumplas tu sentencia. ¿No eres fiel a tu palabra? Y Dios dice, sí, lo soy. Quiero cumplir la sentencia y la voy a cumplir. Y cuando el Dios de gracia y de justicia levanta su espada para descargarla sobre mí, una persona se pone en pie en el cielo y dice, yo soy ese hombre. Esa persona es Jesús. Y dice, no puedes castigarle a él porque tú me has castigado a mí por él. Y este adversario tiene que retirarse en razón del ministerio de intercesión permanente y de abogacía que hace el Señor. Abogado es una palabra que significa venir al lado para ayudar. Aquí tenemos un abogado, está escondido allí detrás. Querido Javier, te llamas, ¿no? Javier, ya sabéis quién es el abogado. Bueno, cuando tengáis un pleito difícil, llevarlo a Javier y prepararos. Quiero decir que el abogado es la persona que debiera venir a junto, o el ministerio del abogado es estar junto al que tiene un problema para defenderlo. Hace poco tiempo visitábamos el Paraguay. Esos países son, yo diría, usando un lenguaje muy coloquial, la monda. No te puedes fiar de ningún abogado en el Paraguay al que tú contratas, ni del juez. Esto ya por hecho. De manera que lo que hacen los abogados de las partes, que bien utilizo yo el lenguaje jurídico, tremendo. Esto resulta que yo tengo un pleito con este hombre, además me he enterado de algo que me dijeron, pleito permanente con él, yo tengo un pleito con él. Él tiene un abogado, yo tengo otro. Resulta que ahí en Paraguay, los dos abogados se llaman por teléfono. Y dice, oye, ¿cuánto le puedes sacar a tu cliente? Pues yo tanto, pues yo cuánto. A ver, hablan con el cliente, mira, hay que tanto. Se ha perdido el otro abogado. No tiene que lo defienda, porque se alía con el enemigo a base de dinero. Y luego los dos van y compran al juez. Esto es como funciona allí la justicia. Tremendo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un acusador que no duerme ni noche ni de día. Bueno, aquí lo tienes. Pero tenemos un abogado que tampoco duerme y es fiel a su propia palabra. Esto es el Señor. Le llaman Belcebú la Biblia. En Mateo fue el nombre que usaron los fariseos para decirle a Cristo, al pueblo, no creáis que Él es el Mesías, no es el Mesías. ¿Sabéis por qué echa fuera demonios? Porque tiene un pacto con el demonio, con Belcebú. Y utilizan esa palabra Belcebú, es una palabra muy extraña, muy difícil de entender. Algunos creen que se trata del dios Baal-Zebú, que de alguna forma los judíos lo utilizaban a veces para referirse al demonio. Es probable. En este caso, el significado más probable de ese nombre es Dios del estiércol. La raíz estiércol y la raíz moscas, en esos idiomas semitas, es prácticamente igual. Y tiene una lógica, porque las moscas están siempre en el estiércol. ¿Sabéis? Otro paréntesis, para otro ministerio. Oye, yo creo que voy a tener que cobrar por las ideas que estoy dando para ministerio, ¿verdad? ¿Sabéis que en el hebreo antiguo, la palabra lepra y la palabra murmuración tienen la misma raíz? Yo no lo sabía. Esta era una de mis ignorancias. Pero me vino muy bien. El trabajo con el libro de Josué me ha venido muy bien, porque me he puesto en contacto desde la Universidad Hebrea de Jerusalén hasta
ahora con el rabino más experto en ley y Antiguo Testamento que hay en España. Y este hombre me manda todas las semanas por correo electrónico la Pashá semanal, que es el comentario oficial de los rabinos sobre algo de la Escritura. Son verdaderos tesoros. Y me viene uno que habla de María, la hermana de Moisés y de Aarón. Y este rabino busca el origen de la palabra lepra y de la palabra murmuración y encuentra que es la misma raíz. Y él llega a una conclusión. Lo escribe él así, de esta manera: María habló lepra y quedó leprosa. Y dice él, porque el Dios justo retribuye aquello que tú has sembrado. Lógico. Habló, murmuró, raíz lepra. ¿Cuál es el resultado de la siembra de la murmuración? Lepra, en ese caso física, y durante una semana el pueblo de Israel estuvo parado porque una mujer habló mal de Moisés. Bueno, no solo las mujeres hablan mal, los hombres también, pero porque una persona habló mal de otra, trajo un problema serio al pueblo de Dios. Ahora, Belial, otro nombre es Belial, y la idea de Belial es malvado, es una raíz hebrea que quiere decir sin valor o despreciable, es decir, algo que no tiene razón de ser, algo repulsivo. Este es Belial. La Biblia le da nombres de posición, es decir, en razón de la posición que ocupa, le da unos nombres la Biblia, de manera que le llama maligno. ¿Por qué? Porque induce al mal y genera maldades. Por eso, por esa posición malévola, le llaman el maligno. En 1 Juan 5:19 dice que todo el mundo yace, o descansa, o duerme en el maligno. El texto griego de Juan ahí es muy curioso, porque es la idea que tiene ahí el griego, es la idea de una madre que tiene a un niño dormido en los brazos. Cuando un niño está un poco cansado y está tal vez un poco enmadrado, ¿sabéis lo que quiere decir eso, no? Que su mamá es y la mamá también tiene el mismo defecto por el niño. Entonces la mamá coge al niño, decimos los gallegos, en el colo. Eso no suena a los castellanos ni a los catalanes, pero eso es una palabra gallega que significa regazo. De manera que lo pone ahí, lo acomoda y al cabo de un rato ese niño duerme como los angelitos, nunca mejor, porque nunca un niño es más parecido a un ángel que cuando duerme. El resto del día, en fin. Pero el mundo está así. Satanás lo tiene en el regazo, lo acaricia, ¿y qué hace el mundo? Duerme tranquilamente, deja que él actúe, que es el único que está despierto. Por eso le llama maligno. El tentador, porque seduce permanentemente, va y procura. Claro, también, sin duda alguna, Satanás lleva culpas que no tiene. Es que Satanás me tentó. Y Santiago te dice, no eches tantas culpas al tentador. Eso es porque por tu propia concupiscencia fuiste seducido y has caído. Pero solemos echar culpas porque el hombre nunca, y la mujer, el ser humano, nunca tenemos la valentía de reconocer nuestro fracaso, ¿verdad? No, es verdad que hice esto mal, pero, siempre hay un pero justificativo. Tentador. El príncipe de este mundo, es decir, el rey de esta organización. El mundo es un sistema perfectamente organizado. A veces tenemos la idea de que mundo es un desorden. No, el mundo efectivamente es un desorden porque es oposición al orden de Dios. Es un desorden perfectamente organizado. Desorden organizado. Y eso no es la habitación de un chico. Es el desorden estructurado en contra del orden de Dios. Le llama también en 2 Corintios 2:4 el Dios de este siglo. Y esto es muy interesante porque el término aquí no es cosmos, es edades. Es decir, es el Dios que está gobernando el sistema. Para un griego la edad no solamente tenía que ver con la edad cronológica de la persona, sino con el sistema imperante en cada momento. De manera que lo que está diciendo la Biblia es que el sistema social, político del mundo, no importa en qué tiempo, está bajo el Dios de este siglo, de estas edades. Ojo con la política. Yo no estoy diciendo ni me opongo a que un creyente que quiera participar en política participe, es muy libre de hacerlo. Simplemente hago una advertencia. La política del mundo, no importa si es la de Bush o la de Mao Zedong, ya murió, da lo mismo, está gobernada y controlada ¿por quién? Por el príncipe del mundo. De manera que alguien me dice, sí, pero hubo grandes creyentes en política. Seguro. Por ejemplo. Muy bien.
Por ejemplo, mucho más atrás. Daniel, sí. Y José y Moisés. Pero hay una diferencia muy notoria. Esos políticos que actuaron en política, ¿quién los puso? Yo no sé que José se postulara para ser vicepresidente de Egipto. Lo agarró Dios de la cárcel y lo puso ahí. ¿Por qué? Porque correspondía a un programa, a un proyecto de Dios. Esto no significa que nosotros neguemos a participar, por ejemplo, en los derechos normales de un creyente en una votación. Y no siempre son buenos los partidos porque estén más próximos a lo que se llama cristianismo o no. Hay que ejercer un voto responsable. Y si dudas mucho, lo mejor es, déjalo. Pongo mi papeleta, marco todos para que sean nula, o no la pongo sobre en blanco. Bueno, eso ya tiene que ver mucho con la conciencia personal. Yo no juzgo la conciencia del individuo, el individuo haga lo que quiera. Solamente advierto que en el gobierno, en la estructura de gobierno de este mundo, hasta que el príncipe del cielo, Jesucristo el Señor, venga a reinar, la política del mundo está bajo ¿quién? Bajo el príncipe de este mundo, que es Satanás. Ahora, el príncipe del poder del aire significan dos cosas: el mando supremo de los ángeles caídos y el mando supremo también de la acción que desde el aire se ejerce sobre los reinos de este mundo. A Satanás se le llama el príncipe de los demonios. Y fijaros que de la misma manera que el Señor es el príncipe de las huestes celestiales, Josué capítulo 5, así también Satanás es el príncipe del ejército caído. Satanás es un imitador y está reproduciendo, lo decía, imitando absolutamente la estructura divina en su mundo de caos y de miseria. Hay otros nombres que definen el carácter. A ver si podéis seguir esto. Primero, nombres del ser. Ya lo tenemos, Lucero, etcétera, etcétera. Luego, nombres de la condición del individuo. Ahora, nombres del carácter del individuo. Lucifer, se mencionó antes, que significa resplandeciente, habla de un carácter que tenía ¿cuándo? Antes de la caída. Luego se le llama Satanás, que significa adversario, y es el carácter que tiene ahora de oponerse no solo a lo de Dios, sino a los hijos de Dios. De manera que en Zacarías tenéis aquella ocasión en que está acusando ¿a quién? A Josué. Se opone permanentemente, y dice el Apocalipsis que es el acusador de los hermanos. Se enfrenta a Dios, pero se opone a los suyos. Por ejemplo, una acción diabólica en contra de Jesús se dirigió por Pablo contra los cristianos. El objetivo de Pablo era matar cristianos, ¿no es esto? ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Eliminar el pueblo de Cristo. De manera que cuando Pablo cae a tierra en el camino de Damasco, le pregunta el Señor: ¿por qué me persigues a mí? ¿Qué te hice yo para que me persigas? La primera gran sorpresa de Pablo es que quien hablaba con él era el infame crucificado, que él había dicho, como todos los judíos, que no había resucitado y estaba vivo. Primer problema. Y segundo problema que tuvo Pablo es que el pueblo cristiano y Cristo forman una unidad. Yo no persigo a Jesús, persigo a los cristianos, no. El que persiga a un cristiano persigue a Jesús. Porque todos los cristianos estamos vitalmente unidos a Cristo, formando un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Tengamos mucho cuidado, antes de hablar mal de nadie, creyente, tengamos mucho cuidado de pensar que cualquier ofensa a un cristiano estamos cometiéndola contra quién. No solo contra el cristiano, sino contra la cabeza. Imagínate tú que esta mañana yo me voy a Chicho, le retuerzo un dedo y le digo: si no me meto contigo, Chicho, me estoy metiendo con un dedo. Y dice: pero ¿cómo vas a meter? Te metes conmigo. Y claro, me retorcería el cuello a mí, si insisto. De esa manera actúa Jesús. Cualquier ofensa contra un creyente intencionadamente, estamos ofendiendo ¿a quién? Al Señor. Le llama también la serpiente antigua en Apocalipsis 12:9. ¿Por qué le llamará la serpiente antigua? Bueno, antigua hace referencia a la edad maléfica del ser. Nunca, Satanás no fue siempre la serpiente engañadora. Lo fue desde una ocasión. ¿Desde cuándo? Desde el antiguo. ¿Y cuánto es el antiguo para un hebreo? Desde el principio de los hombres.
Ahí, como es viejo, le llaman la serpiente antigua. Le llaman también el gran dragón. En la Biblia, dragón siempre es figura de algo aterrador. El dragón, en los libros poéticos hablan de que echa humo o fuego por su boca. Bueno, este es el simbolismo de un animal que produce miedo, que produce terror. Le llaman maligno en Juan capítulo 17, en 1 Juan capítulo 5, etc. Le llaman el maligno porque determina el carácter intrínsecamente perverso de Satanás. O sea, Satanás no es maligno porque hace maldades, no, hace maldades porque es maligno. Es decir, el carácter suyo le obliga necesariamente por propia naturaleza a ser malo. Por eso a veces, así entendemos, porque a veces decimos, vamos a ver, ¿Satanás conoce la Biblia o no? Sí. ¿Satanás sabe que Dios hace honor a su palabra? Sí. ¿Satanás cree todo eso? Lo cree. ¿Por qué motivo entonces, si sabe que está perdido, sigue insistiendo en luchar contra Dios? ¿Por qué? Porque es su esencia de vida. No puede vivir sin luchar contra Dios. ¿Entendéis esto? Es decir, de la misma forma que ayer decía que no podemos evitar respirar el humo diciendo no respiro. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de respirar aunque queramos. De la misma manera, él no puede dejar de ser maligno o de hacer maldades porque es maligno. Es además destructor. Apocalipsis 9:11. Y ahí tiene que ver tanto en sentido material. Es un destructor. Está destruyendo por su acción, está destruyendo todo cuanto hay. No solamente eso, sino que es también destructor espiritual. Ahora, otra serie de nombres que se dan a Satanás en razón de su actividad. A Satanás se le llama el tentador. ¿Por qué? Bueno, por eso. Porque su actividad es tentar. Tienta a todos Satanás. ¿Puede tentar a dos creyentes en distintos lugares al mismo tiempo? No. Pero él tiene una organización, que lo veremos, de demonios, que cooperan con él en el ejercicio, yo diría casi de su omnipresencia. Es un ejército tan bien organizado y está situado en todo el mundo, de manera que se puede producir la cadena de tentación permanentemente. Se le llama acusador, Apocalipsis 12:10, y es acusador con un oficio perverso. Acusar, hablar mal, ahí tenéis maledicencia, decir las cosas malas, no siempre con mentiras, pero a veces con medias verdades, que es tan malo como una mentira, y a veces con todas las verdades. Satanás, delante de Dios, tiene elementos suficientes para acusarnos de verdad, porque somos así. Se le llama el engañador, que es el que mantiene al mundo engañado. Satanás mantiene al mundo embelesado con sus engaños, le plantea luces. Hoy en día no se usa mucho esto, fuego fatuo. ¿Sabéis lo que es un fuego fatuo? Cuando vais por un desierto o por una zona pantanosa, hay a veces emisiones de gas que se ven brillar. Eso desorienta muchas veces a los viajeros, porque ven cosas que realmente no son. Y un viajero que se oriente así en un pantano de ese tipo, ¿sabéis a dónde cae? En el pantano. Bueno, voy a haceros una pregunta histórica, porque ya estáis viniendo tanto a Galicia que debéis conocer algo de Galicia. Hay una costa desde Finisterre, especialmente en el entorno de Finisterre, aquí en el norte, que le llaman la costa de la... ¿Por qué? Muchos barcos encallaban, muchísimos barcos se deshacían, se rompían. ¿Y cómo se encallaban esos barcos? Rocas que no se ven debajo del agua. Muy bien, eso es verdad. Los pueblos de esa zona ponían luces muchas veces de noche y engañaban a los barcos. Y el barco que venía en medio de un temporal buscando la entrada de un puerto natural en la zona, veía las luces de la costa y venía ¿a dónde? A las piedras. ¿Y sabéis cuál era el objeto de eso? Saquear el barco. De manera que muchos barcos se fueron a pique y mucha gente murió porque los pueblos costeros actuaban de piratas desde la costa. Por eso se llama la costa de la muerte. No solo porque hoy se hunden barcos ahí, porque los temporales ahí en invierno son colosales. Sería muy interesante que un día de invierno de buen viento fuésemos a hacer una excursión a Finisterre y pudierais ver olas
de 10, 12 y 15 metros de alto. Eso es impresionante. Con unos vientos que mueven realmente, literalmente te mueven el automóvil parado. Pero es un espectáculo. Bien. Tipos, engañador, acusador. Ahora, nombres que representan tipos. Serpiente. ¿Satanás es una serpiente? No, es un querubín. Pero su acción es la acción del reptil, de la serpiente que muerde, que envenena a la persona. Dragón, idea de inquietud. Imitador, idea de engañador. León rugiente, idea de ¿qué? De peligrosidad. Adversario, idea de animosidad y de enemistad. Las características morales de Satanás, voy a correr un poquito porque quiero tocar algo acerca de los demonios. Las características actuales de Satanás son: primera, peca por condición natural, es decir, Satanás es incapaz de dejar de pecar. ¿Por qué? Porque es pecador. De la misma manera que un hombre blanco no puede, aunque quiera, ser negro. Hay un texto al revés en la Biblia. ¿Hay algún texto de un negro que quiere ser blanco en la Biblia? No. Pues sí, hay un texto en la profecía, no recuerdo ahora mismo en dónde está, que dice: ¿puede el etíope cambiar su piel? El etíope es negro. Dice: ¿puede cambiar? No, aunque quiera. Es Isaías, me parece, ¿no? No se puede buscarlo, porque no estoy diciendo un texto apócrifo. Características actuales de Satanás: peca por condición, es homicida. El Señor dice en Juan 8:44: vosotros no sois hijos de Abraham. ¿Sois hijos de quién? Del demonio. Porque vuestro padre el demonio es homicida y vosotros me queréis matar. Aquí está la relación moral entre el hijo y el padre. De manera que según nosotros en nuestro tiempo nos encanta que alguien venga y nos diga: oye, ¿tú tienes un hijo que es así, así? Sí, se parece mucho a ti. Pavo real. Te inflas. De la misma forma, el mundo ve a los creyentes y debiera descubrir en nosotros un poco ¿qué? De la imagen de Dios, por favor. Porque nosotros decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Somos, nos parecemos. Además es mentiroso. Y la Biblia le llama en el mismo versículo de Juan 8:44 el padre de mentira. Y nos da varias razones. Primero, no permaneció en la verdad. Segundo, no hay verdad en él. Tercero, cuando habla mentira, habla de lo que es suyo. Y al final dice: es padre de mentira. Y Cristo estaba diciendo esto ¿a quién? A los fariseos. Les estaba llamando mentirosos, porque estaban mintiendo. Estaban procurando derivar la imagen de Cristo a otra situación para que la gente no siguiera a Jesús. Ahora, a pesar de la caída, ¿sigue siendo inteligente Satanás o no? Mucho, muchísimo. Más que tú, seguro. Y además de esto, ¿Satanás conoce la Biblia? ¿La maneja bien? La maneja muy mal, pero la conoce muy bien. De manera que Satanás hace una cosa que muchos hacen: sacar un texto de su contexto para convertirlo en un pretexto. De manera que le viene al Señor sacando el texto. Dice: mira, échate abajo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Es esa la promesa del Salmo? ¿Qué va? La promesa del Salmo es una promesa general. Cuando tú estás en los caminos de Dios, Dios manda protección para que no tropieces, pero no te tires del tejado. No, eso no. Y mucho menos, no pruebes, no pidas a Dios una demostración de que su promesa es verdad. Luego Satanás saca el texto del contexto. ¿No os parece, hermanos, que nosotros a veces sacamos el texto del contexto? ¿Sí o no? Nos aferramos a un texto. Yo recuerdo, antes ponía el ejemplo de aquel texto: vuestro adorno no sea el externo. Mira, ¿a dónde se llega con un texto? Tú tomas ese texto, lo sacas de ahí, dice: vuestro adorno no sea el externo, de cabellos encrespados. Eso lo dice Pablo, no lo dice Pedro, estoy citando a Pablo ahora. Ni de oro, ni de joyas, ni de vestidos lujosos. ¿Verdad? Yo saco ese versículo y digo: señoras, hermanas queridas de la iglesia, desde mañana, vestidos lujosos no. Ahora, tengo que definir qué es el vestido lujoso. Será, por ejemplo, yo no sé si existe esta marca en mujeres, pero en hombres, por ejemplo, sería un Pierre Cardin, vamos a suponer. No, desde mañana, vestidos de marca no. Segundo, nada de joyas.
Solamente se permite una joya en la mujer. ¿Sabéis cuál es? La alianza. Porque no te doy mujer, esclava te doy. Entonces le pongo una alianza, que es un gran significado sobre eso. Solo eso. Nada más que eso, nada más que eso. Además de eso, la ropa tiene que ser ropa específicamente en una medida bíblica, por los tobillos, las faldas. Y convierto ese texto en un pretexto para que las mujeres hagan lo que a mí me da la real gana, ¿sí o no? Y las mantengo ¿en dónde? En donde no les corresponde. Muy bien. Pero yo tendré que estudiar ese texto a la luz de la Biblia o no. A ver, ¿sí o no? ¿Y tendré que estudiarlo a la luz de Proverbios 31 o no? ¿Sí o no? Y en Proverbios 31, ¿qué dice de la mujer? Virtuosa, ¿qué dice? Que se vestía con lino fino y púrpura. Qué raro. O está mal Pablo o está mal Proverbios. Ni uno ni otro. La enseñanza bíblica, señores, es que no cifres tu gloria en lo de afuera, sino en lo de adentro. No vayas tan aparatosa a la reunión que llames tú la atención de toda la iglesia y toda la iglesia esté pendiente de ti. ¿Está claro eso? No se prohíbe la moda, se prohíbe el exceso dentro de la moda. ¿Está claro eso? Naturalmente, si tú vas un día a una reunión o te presentas en un culto habitualmente con un cuello como el del negro ese de la película de los, ¿cómo se llamaba? Del equipo A, 10 kilos de oro colgado del cuello. Hombre, por favor, te estás pasando un poquillo, porque hay muchos pobres que tienen necesidad de pan, ¿no es esto? Entonces no hagas lo que no debes. Pero, por favor, señoras queridas, hermanas amadas, 2 puntos y aparte, vístanse elegantemente, no solo porque sois de buen testimonio, sino porque vuestros maridos para las casadas lo necesitan. Y eso es Biblia. Eso es Biblia. ¿Nos enteramos? Los ángeles, Satanás tiene emociones propias y tiene una relación con los ángeles y tiene una relación con los perdidos. ¿Cuál es el parentesco de los perdidos con Satanás? ¿Cuál es? Vosotros sois hijos de quién? De vuestro Padre. Ahora venimos al mundo general de nuestra sociedad y decimos, se nos dice, no, todo aquel, al fin y al cabo todos somos hijos de Dios. ¿Qué es eso? ¿Somos criaturas de Dios? Seguro. ¿Somos hijos en el sentido de relación de creación, creador-criatura? Bueno, pero solo es un hijo de Dios, ¿quién? El que ha nacido de nuevo. Luego, dentro de la iglesia, puede haber personas que aparentan ser hijos de Dios y nunca han nacido de nuevo. ¿Creéis que existen estos? ¿Y estos son muy perversos, muy degradados, muy terribles? No. ¿Pueden cantar, dice el salmista, los himnos de Sión? Naturalmente que sí. Cuantos más clásico, mejor. Pero no tienen una experiencia personal con Cristo. Por tanto, ¿qué? ¿Son hijos de quién? Del diablo. Así como suena. Solo es hijo de Dios el que ha nacido de nuevo. Y además, estos que son hijos del diablo, los deseos del Padre quieren hacer. Por tanto, dejo toda esa cuestión. A consecuencia del rechazo de Satanás de la verdad, muchos de sus hijos son netamente incrédulos. Por tanto, son hijos de mentira. Y Satanás es pecaminoso y su pecaminosidad está expresada en la cárcel, en la Biblia, en relación con las personas a quienes no quiere abrir la cárcel. Es una de las cosas que dice la Escritura. Él es un carcelero de tal dimensión que a los presos nunca abrió la cárcel. Por eso viene el Hijo de Dios para liberar ¿a quién? A los cautivos. Dar libertad a los cautivos. Satanás se opone a la verdad de Dios, promoviendo un sistema de engaño. Ahora, queridos hermanos míos, el sistema engañoso de Satanás no es solamente las religiones paganas con sus actos violentos. Recordáis todos que una de las razones por las que Dios sentenció al exterminio a los pueblos de la Palestina era por su adoración a dioses a quienes quemaban sus hijos vivos. Y Dios dijo, no más, este pueblo no puede existir en la tierra. Vamos a hacer un paréntesis. Dios prohibió
absolutamente el matrimonio de creyentes con incrédulos. ¿Sí o no? Sí. Para el pueblo de Israel también, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Era hebrea la primera mujer de Moisés? No. ¿Era hebrea la segunda mujer de Moisés? No, era cusita. Y Dios le dijo algo a Moisés. Entonces, ¿cómo Moisés se atreve, casándose con una cusita, a escribir en la ley: no darás tus hijos a las hijas de ellos, ni tomarás de las hijas de ellos para ti? ¿Cómo es eso? ¿No os llama la atención? A ver, ¿os llama la atención o no? La prohibición legal absoluta era para las cananeas. Dios no permitía que un israelita se casara con una cananea. ¿Por qué? Porque aquellos pueblos eran anatema. ¿Condenados a qué? A condenación y destrucción. ¿Está claro? De ahí que indudablemente Dios desea, el propósito de Dios es que el creyente se case ¿con quién? Con un creyente. Seguro. Este es el propósito de Dios. Pero nosotros hemos sacado generalmente ese texto y le hemos dado una amplitud que en principio legalmente no tiene. ¿Está claro? Por favor, nadie piense, nadie llega a su iglesia y diga: ¿sabes? Pérez Millos dice que podemos casarnos con una incrédula. No lo digo. Estoy refiriéndome a una aclaración de un asunto que produce una pregunta. ¿Cómo puede el legislador es Dios, pero el que transmite, hacer lo que no dice la ley? También la Biblia dice que el hombre se casará con una sola mujer, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Para la iglesia o para Israel también? Para todos. ¿Es propósito de Dios o no? Sí. Ese proyecto de Dios obedece esencialmente a una condición absolutamente santa de la primera pareja, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Aunque hubiese otra mujer en el huerto antes del pecado, Adán no la vería. Quiero decir, no la vería malamente. Ni Eva vería a otro hombre que fuese por allí malamente, ¿verdad que no? No. Porque eran santos. Luego se deteriora esa condición en el hombre y el Señor se acuerda que somos polvo. De ahí que el mismo Señor que establece algo como objetivo supremo, valor absoluto, luego en su propia ley dice que los reyes no tengan muchas mujeres. Se había producido una devaluación de la condición moral de la persona, ¿no es esto? Y el Señor en su gracia, sin estar de acuerdo, sin establecerlo, transige en una situación, porque se acuerda que somos polvo. Venimos a la legislación mosaica y nos encontramos con que Moisés establece algo que Dios no había legislado: dar carta de repudio y divorciarse de su esposa cuando encontrase algo indecente o indecoroso, ¿verdad? ¿Por qué lo hace Moisés? Porque Moisés se encuentra con un problema nacido del pecado que hay que darle una solución. Y Moisés, como líder, en nombre de Dios, sin contravenir su ley porque no está legislado, hace unas autorizaciones en un caso determinado. Claro, alguien me va a preguntar inmediatamente: ¿y a qué aplicamos esto hoy? Yo no puedo decirlo porque no tengo un texto que me aclare qué es lo que Moisés tenía en mente. Y este es el tema divorcio, de modo que no lo vamos a tocar esta mañana, ni muchísimo menos. Pero ¿a dónde vas con esto, Pérez Millos? ¿A dónde vas a parar con esto? Voy a parar a este sitio. La Biblia no se puede interpretar tomando un texto aislado de su contexto. ¿Está claro? De manera que cuando encuentres un texto un tanto extraño, por favor, cásalo ¿con qué? Con toda la Biblia. Porque no puede decir blanco en Génesis y negro en Apocalipsis. Dice blanco en los dos lados o negro en los dos lados. La interpretación natural de la Biblia es la misma Biblia. ¿Está claro o no? Hay muchos más ejemplos, dejémoslo ahí. Bueno, se opone a la verdad de Dios, al gobierno de Dios, influye en los gobiernos, conduce a la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es Satanás. Ahora, ¿quiénes son los demonios? Bueno, los demonios son ángeles, exactamente igual que los otros ángeles. Como Satanás quería ser semejante al Altísimo, una de las cosas que dijo es que yo necesito gente a mi servicio porque el Altísimo lo tiene. Y dice Apocalipsis que con la cola arrastró, ¿cuántas? La tercera parte de las estrellas. Luego el mundo de los demonios es bastante numerosillo, ¿eh? No son media docena de locuelos que andan sueltos por ahí, son muchos miles. La Biblia le llama a estos espíritus inmundos. ¿Son inteligentes los demonios? Mucho.
De manera que mientras los fariseos negaban la deidad de Cristo, los demonios la testificaban. Y decían, nosotros sabemos quién eres. Sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Los demonios conocían esto. Ahora, tienen una diferencia notoria con relación a los hombres. No tienen posibilidad de fe salvífica o fe salvadora. De manera que Santiago, cuando está viendo a aquel de la iglesia que le dice a Santiago, mira, Santiago, las obras no tienen importancia, lo importante es la fe, y yo tengo mucha fe. Santiago le dice, ¿cuál es tu fe? ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, ya ves que tengo fe. Dice, no, los demonios creen lo mismo, y tiemblan. De manera que la fe no descansa en expresiones de verdades. Creo que os dije el año pasado que conozco mucho, cada vez que voy a Salamanca procuro estar con él, al decano de la Facultad de Teología de la Pontificia, es decir, el decano de Facultad de Teología Católica de la Pontificia de Salamanca. Un hombre que sabe más Biblia que todos nosotros juntos. Asimismo, tú le puedes decir a este hombre, dime una cosa, ¿en dónde está la variante principal del libro de Job? Y te dice, en el capítulo tal, en el versículo tal. Tú le preguntas, ¿por qué motivo Oseas dice esto? Y él te dice, porque Oseas dice esto en razón de A, B, C, y te lleva por la Biblia adelante. Conoce Biblia, no te imaginas cómo. Pero un día este hombre me dijo, ¿tú crees todo lo que predicas? Yo le dije, naturalmente, si no, no lo predicaba. ¿Sabes lo que me dijo él? Yo no creo ni el 60% de lo que enseño. ¿Sabía Biblia? Sí, pero desconocía al Dios de la Biblia. Esto pasa a veces con los creyentes. En nuestro mundo, cuanto más conservador, peor, hay adoradores de la Biblia que desconocen la sumisión al Dios de la Biblia. Y no estamos llamados a adorar la Biblia, ¿verdad que no? Tenemos que adorar a Dios. Los demonios no tienen fe salvífica, por tanto no tienen salvación y son moralmente corruptibles. Además de esto, corrompidos y corruptibles. Además de esto, tienen una doctrina. ¿Tienen doctrina los demonios? ¿Sí? A ver, por favor, 1 Timoteo 4, 1 al 3. Muy bien, los demonios promueven una religión sumamente, ¿cómo diría yo? Basada en sacrificios. ¿Es bueno casarse? Pero es mejor no casarse porque mira qué sacrificio Dios te va a considerar mejor. ¿Es bueno comer carne? Es bueno, pero los viernes no. De manera que ahí hay un sacrificio, méritos personales y más méritos personales. Esta doctrina está reflejada por Pablo, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, cuando dice que hay creyentes cuyo énfasis es nuevas lunas, días especiales, tipo de vestir, etcétera, etcétera, y dice que estos se ajustan a un sistema del mundo como si viviesen en el mundo, cuando realmente son libres en Cristo. Dice que esa es la doctrina ¿de quién? La doctrina que les interesa a los demonios. Asunto externo, de manera que la atención se centre en la persona. Ahora tienen un objetivo, arrastrar a quienes. ¿Quiénes son arrastrables por este tipo de enseñanza? 2 Timoteo 3, 6. Está diciendo que el creyente débil, bueno, cito otro texto, no lo tengo en las notas, pero lo cito de memoria. Sabéis que Pablo dice en la carta a los Efesios 4, donde dice que Dios dio a la iglesia pastores, maestros, enseñadores, ¿para qué? Para la edificación, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá, ¿por qué? Por todo viento de doctrina. Un niño es una persona muy inestable, le pesa más al niño la cabeza que el cuerpo. De manera que tú ves a un niño correr por ahí en un equilibrio muy tremendamente malo. Si tú empujas a ese niño, ¿qué pasa? Se cae o se va para allá. Ahora, hazlo con un hombre fuerte. Poneros a empujar a este hombre que tengo aquí. Está fuertote, a ver quién lo mueve. No lo mueve nadie. Ahora, las personas son inestables cuando no tienen consistencia física, ¿verdad? Un creyente al que no se le da Biblia en toda la dimensión es un inestable.